Ley 5/1983 de 30 de diciembre de Gobierno valenciano. Esta ley se compone de un preámbulo y 79 artículos divididos en 5 títulos, 2 disposiciones derogatorias y 3 disposiciones finales. Título primero del President de la Generalitat. Capítulo primero de la elección y el estatuto personal. Artículo 1. El President de la Generalitat, que también lo es del Consell, dirige la acción del Consell, coordina las funciones de éste y ostenta la más alta representación de la Comunitat Valenciana, así como la ordinaria del Estado en esta. Artículo 2. 1. El President de la Generalitat será elegido por les Corts de entre sus miembros y nombrado por el Rey. En todo momento se atenderá para su elección a lo que regula el Estatut d'Autonomia, la presente ley y el reglamento de les Corts. 2. Después de cada renovación de les Corts y en los otros casos en los que así proceda, el presidente de les Corts, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a la presidencia de la Generalitat, dando prioridad a aquel que en las consultas realizadas haya obtenido mayor apoyo por parte de los grupos políticos. 3. El candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante les Corts el programa político de gobierno del Consell que pretende formar y solicitará la confianza de la Cámara. El debate se desarrollará en la forma que determine el reglamento de les Corts. 4. Para la elección hace falta la mayoría absoluta de los miembros de derecho de les Corts en primera votación. Si no se logra esta mayoría, la votación se repetirá 48 horas después y será suficiente la mayoría simple para ser elegido. 5. Si efectuadas las mencionadas votaciones no se otorgara la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores, atendiendo al resto de los candidatos presentados y a los criterios establecidos en el apartado 2 de este artículo. El presidente de les Corts podrá, en su caso, retomar la ronda de consultas. 6. Si, transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato obtuviera la confianza de les Corts, el presidente de les Corts, por acuerdo de la mesa, disolverá la Cámara y el presidente de la Generalitat en funciones convocará nuevas elecciones. 7. Se procederá nuevamente a la elección del presidente de la Generalitat de acuerdo con el procedimiento establecido por el presente artículo en los casos de renuncia, dimisión, incapacidad, defunción o pérdida de la cuestión de confianza. Artículo 3. Elegido el presidente de la Generalitat, el presidente de les Corts lo comunicará al Rey, a los efectos de su nombramiento. Dicho nombramiento se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en el plazo de 10 días. Artículo 4. El presidente electo comenzará a ejercer sus funciones a partir del día de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de su nombramiento por el Rey. Artículo 5. El presidente de la Generalitat deberá prometer o jurar acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en las primeras Corts a celebrar en Valencia tras su nombramiento por el Rey. En las mismas efectuará
una proposición de su programa de gobierno sin que el mismo sea objeto de debate. Artículo 6. El cargo de president de la Generalitat es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública que no derive del ejercicio de su cargo, excepto la de diputado de les Corts. También es incompatible con cualquier actividad profesional o mercantil. Artículo 7. El president de la Generalitat es responsable políticamente ante les Corts. Artículo 8. El president de la Generalitat cesa por las siguientes causas. A. Por renovación de les Corts a consecuencia de unas elecciones autonómicas. B. En los casos de aprobación de una moción de censura. C. En los casos de denegación de una cuestión de confianza. D. Por dimisión o renuncia. E. Por pérdida de la condición de diputado de les Corts. F. Por incompatibilidad declarada por les Corts y no subsanada en el plazo de 10 días. G. Por incapacidad permanente declarada por les Corts. H. Por fallecimiento. El presidente de la Generalitat continuará sus funciones hasta que, producida la nueva elección estatutaria del presidente, se publique su nombramiento por el rey en el Boletín Oficial del Estado. En los supuestos de incapacidad y fallecimiento, asumirá las funciones del presidente de la Generalitat en cuanto más alto representante de la Comunitat Valenciana y ordinaria del Estado, el president de les Corts, y en cuanto president del Consell, los vicepresidentes según su orden o en su defecto según su antigüedad ininterrumpida en el cargo. Si no hubiera vicepresidentes, asumirá las funciones de president del Consell el conseller más antiguo. Artículo 9. El president de la Generalitat gozará de las siguientes prerrogativas. A. Tratamiento de muy honorable. B. Que le sean rendidos los honores que en razón a la dignidad de su cargo le corresponda, con arreglo a lo que establezcan las normas vigentes en la materia. C. Presidir todos los actos celebrados en el territorio de la Comunitat Valenciana a los que concurra, salvo lo dispuesto en la legislación del Estado. D. Utilizar la bandera de la Comunitat Valenciana como guión. Capítulo 2. De las atribuciones del presidente. Artículo 10. Al presidente de la Generalitat, como más alto representante de la Comunitat Valenciana, le corresponden las siguientes funciones. A. La representación legal de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de las facultades conferidas por las normas a otros órganos de la Generalitat. B. Mantener las relaciones con las otras instituciones del Estado sin perjuicio de las facultades atribuidas al respecto a los consellers. C. Firmar los convenios y acuerdos de cooperación con la Administración del Estado y las demás comunidades autónomas. D. Nombrar los altos cargos de la Comunitat Valenciana que las leyes determinen. E. Solicitar de las Cortes Generales, previo acuerdo de les Corts, la facultad de dictar normas legislativas en materias de competencia estatal, de conformidad con el artículo 150.1 de la Constitución y el artículo 60.1 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. F. Solicitar de la Administración del Estado, previo acuerdo del Consell, la transferencia o delegación de competencias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 60 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
G. Fomentar las peculiaridades del pueblo valenciano y solicitar la participación de los valencianos en la vida política, económica, cultural y social. H. Designar representante de la Comunidad Valenciana en el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón. Y representar a la Comunidad Valenciana en el Comité de las Regiones de la Unión Europea de conformidad con lo previsto en el artículo 61.3c del Estatut de Autonomía. Artículo 11. Corresponde al president de la Generalitat, en su condición de representante ordinario del Estado en la Comunidad Valenciana, promulgar en nombre del Rey las leyes de la Generalitat y disponer lo necesario para su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en el plazo de 15 días de su aprobación y en el Boletín Oficial del Estado. Artículo 12. El president de la Generalitat dirige y coordina las acciones del Consell, sin perjuicio de las atribuciones y responsabilidad de cada conseller en su gestión. A tal efecto, le corresponde a. Establecer las directrices generales de la acción del Consell. B. Crear, modificar y suprimir las consellerías y las secretarías autonómicas. C. Nombrar y separar a los vicepresidentes y consellers. D. Convocar al Consell, fijar el orden del día, presidir sus reuniones, dirigir sus deliberaciones y levantar sus sesiones. E. Nombrar representantes del Consell en las instituciones y entidades que legalmente corresponda. F. Coordinar el programa legislativo del Consell. G. Firmar los decretos del Consell. H. Coordinar la ejecución de los acuerdos del Consell. I. Resolver la sustitución de los miembros del Consell en los casos de ausencia o enfermedad. J. Resolver los conflictos de atribuciones entre las distintas consellerías. K. Impartir instrucciones a los miembros del Consell. L. Previa deliberación del Consell, plantear ante les Corts en escrito motivado la cuestión de confianza sobre su programa, una decisión política o un proyecto de ley, conforme se establece en el artículo 30 del Estatut de Autonomía. M. Disolver les Corts y convocar elecciones a las mismas previo acuerdo del Consell. N. Proponer, en el marco de la legislación estatal, la celebración de consultas populares en el ámbito de la Comunitat Valenciana sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales. O. Ejercer cuantas otras facultades y atribuciones le correspondan con arreglo a las disposiciones vigentes, así como aquellas que no vengan expresamente atribuidas a otros órganos o instituciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de la presente ley. 2. El president de la Generalitat podrá asignarse aquellas materias que considere oportuno, pudiendo disponer de la estructura orgánica adecuada para el desarrollo de sus funciones. En el supuesto en que el president nombre vicepresidente o vicepresidentes del Consell sin consellería asignada o consellers sin cartera, estos se integrarán en la estructura de la presidencia, pudiéndoles ser adscritas las secretarías autonómicas y centros directivos que se consideren oportunos para llevar a cabo sus funciones. Título 2. Del Consell. Capítulo 1. Del Consell y su composición.
Artículo 13. El Consell es el órgano colegiado que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria y dirige la administración de la Generalitat. Artículo 14. 1. El Consell se compone del president de la Generalitat, del vicepresidente o vicepresidentes en su caso y de los consellers. 2. A las reuniones del Consell podrán asistir los secretarios autonómicos cuando sean convocados. Artículo 15. 1. El presidente de la Generalitat podrá nombrar o cesar uno o varios vicepresidentes del Consell que llevarán a cabo las funciones de máximo apoyo y asesoramiento en las tareas desempeñadas por el presidente. Los vicepresidentes podrán ser titulares de uno de los departamentos en los que se divida la administración autonómica, en cuyo caso ostentarán, además, la condición de conseller, o bien no tener ningún departamento asignado, en cuyo caso no tendrán funciones ejecutivas propias. Los vicepresidentes, como miembros del Consell, asumirán las funciones de la presidencia del Consell en caso de ausencia, vacante o enfermedad del presidente, según su orden. Cuando no existan vicepresidentes, será sustituido por el conseller que el presidente designe expresamente y, en su defecto, por el conseller que más tiempo lleve ininterrumpidamente en el cargo, y en caso de igualdad, según el orden de precedencia de las consellerías establecido en el decreto de creación de las mismas. Los vicepresidentes, como órganos de apoyo y asesoramiento del presidente, ejercerán las funciones que les encomiende o delegue el presidente. Asimismo, el presidente podrá asignarles las funciones de dirección, impulso y coordinación política de aquellas materias que considere oportunas. Las ausencias temporales del presidente de la Generalitat superiores a un mes se comunicarán a les Corts. 2. El presidente podrá nombrar uno o varios consellers sin cartera. 3. El presidente de la Generalitat nombrará entre los vicepresidentes o los consellers un secretario del Consell para que ejerza las funciones establecidas en esta ley. El presidente podrá designar de entre los miembros del Consell un portavoz. Título 2. De las atribuciones del Consell. Artículo 16. En materia de política general de la Generalitat, corresponden al Consell las siguientes competencias. A. Determinar las directrices de la acción de gobierno de acuerdo con lo que establezca al respecto el presidente de la Generalitat. B. La planificación y desarrollo de la política valenciana. C. El ejercicio de las facultades que el Estatuto de Autonomía o Ley de les Corts le atribuya en lo que se refiere a la actividad de las diputaciones provinciales y demás entes locales. D. Ejercer las competencias en materia de acción exterior atribuidas por el artículo 62 del Estatut d'Autonomía. Artículo 17. En el uso de sus funciones ejecutivas y administrativas, compete al Consell: a. Nombrar y separar a los altos cargos de la Administración de la Generalitat, a propuesta del conseller correspondiente. B. Designar o proponer, en su caso, al Gobierno del Estado las personas que han de formar parte de los órganos de la administración de las empresas públicas u otras instituciones de carácter económico o financiero de titularidad estatal implantadas en el ámbito territorial de la Generalitat, así como designar a dichos representantes en este tipo de empresas o instituciones dependientes de la Comunitat Valenciana, salvo que por la ley se atribuya la designación a otro órgano. C.
reglamentar e inspeccionar el funcionamiento de las diputaciones provinciales, organismos e instituciones y demás entes locales, en cuanto que ejecuten competencias delegadas de la Generalitat. D. Aprobar las directrices de coordinación que habrán de aplicar las diputaciones provinciales en las materias declaradas de interés general para la Comunidad Valenciana, así como atribuir a los distintos órganos de la Administración de la Generalitat el ejercicio de las competencias de información, comprobación y control que de aquellas se deriven. E. Proponer al Scorch para su debate y aprobación los convenios y acuerdos de colaboración con el Estado y las demás comunidades autónomas en materia de competencia exclusiva de la Generalitat, de acuerdo con lo establecido en el reglamento del Scorch. F. Suscribir convenios y acuerdos de cooperación con el Estado, otras comunidades autónomas e instituciones públicas sin perjuicio de su debate y previa aprobación por el Scorch y autorización de las Cortes Generales en los casos en que ésta procediera. G. Proponer al Scorch la creación de personas jurídicas públicas y privadas, o, en su caso, crearlas para el ejercicio de competencias de la Generalitat. H. Proponer ante el órgano competente la convocatoria de concursos y oposiciones para cubrir plazas vacantes de magistrados, jueces, secretarios judiciales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia. Y participar en la fijación de demarcaciones correspondientes a los registros de la propiedad y mercantiles, demarcaciones notariales y número de notarios, así como de las oficinas liquidadoras con cargo a los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, de acuerdo con lo que prevén las leyes del Estado. Nombrar a los notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, de conformidad con las leyes del Estado. Artículo 18. Las funciones del Consell en materia normativa se concretan en las siguientes competencias. A. Proponer al Scorch la reforma del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. B. La iniciativa legislativa, mediante la aprobación de los proyectos de ley para su remisión al Scorch acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. El Consell podrá retirar el proyecto de ley en cualquier momento de su tramitación ante el Scorch, siempre que no hubiere recaído acuerdo final de estas. C. Dictar decretos legislativos en los términos y con las formalidades previstas en la presente ley. Para el control de esta legislación delegada por el Scorch se estará a lo dispuesto en su reglamento. D. Dictar decretos leyes conforme a lo establecido en el artículo 44.4 del Estatut d'Autonomia. E. Elaborar los proyectos de ley de presupuestos de la Generalitat para ser presentados al Scorch al menos con 2 meses de antelación al comienzo del correspondiente ejercicio. A esta competencia se añaden las demás facultades estatutarias en materia presupuestaria. F. Ejercer la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución española, el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana y las leyes. G. Emitir deuda pública para gastos de inversión previo acuerdo del Scorch. Artículo 19. En relación con la actividad parlamentaria, el Consell tiene las siguientes atribuciones. A. Proponer al Scorch, a través de su presidente,
la celebración de sesiones extraordinarias. En esta petición deberá figurar el orden del día que se propone para la sesión extraordinaria solicitada. B. Deliberar sobre la cuestión de confianza que pueda plantear el presidente de la Generalitat a les Corts sobre su programa, una decisión política o un proyecto de ley. C. Adoptar el previo acuerdo sobre la disolución de les Corts que pueda plantear el presidente de la Generalitat, según el artículo 28.4 del Estatut d'Autonomía. Artículo 20. En relación con las competencias del Estado y otras comunidades autónomas, el Consell podrá a. Acordar la interposición de recursos de inconstitucionalidad. B. Plantear conflictos de competencia en oposición al Estado o a otra comunidad autónoma ante el Tribunal Constitucional. C. Acordar la comparecencia y personación en los recursos y en las cuestiones de inconstitucionalidad que afecten a la Comunitat Valenciana. D. Comparecer en los conflictos de competencias a que se refiere el apartado C del artículo 161 de la Constitución, cuando así lo determinen por mayoría absoluta les Corts.